En primer lugar, desde el Instituto Internacional de Derechos Humanos, un gran honor contar con ustedes hoy participando en este segundo diálogo de jóvenes por la paz y los derechos humanos. Agradecerles de manera muy especial su presencia, su espacio para compartir, no solo entre ustedes, sino que van a compartir sus diferentes posturas y puntos de vista con muchas personas que van a estar unidos, escuchándoles y difundiendo el mensaje. El moderador que va a estar en esta mañana con ustedes es el licenciado Braulio Vargas Núñez. Don Braulio tiene una amplia experiencia en la parte de derechos humanos. Trabajó en el área de derechos de autor y derecho de libertad religiosa en España, integrante de la ONG Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos de Costa Rica desde el 2014 y es el presidente actualmente, promotor de los derechos humanos de los jóvenes en diferentes ONGs a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, don Braulio, por querer compartir esta mañana con los jóvenes de este panel. Ahí nos acompaña en el panel el licenciado Jorge Rodríguez, también abogado, y una persona con muchísimo compromiso hacia todas las causas y temas como el que nos ocupa esta mañana. Agradecerles infinitamente su presencia y muchísimas gracias de nuevo por estar esta mañana con nosotros. Así es que a partir de este momento los dejo con don Braulio. Un gusto saludarles y que tengan un excelente día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, doña Roxana. Gracias a ustedes. Sí, gracias, gracias. Qué gusto estar con ustedes, doña Roxana. Primero a usted y el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Costa Rica, pues muchas gracias por invitarme y darme el honor de poder conversar con ustedes un ratito sobre un tema tan importantísimo, tan actual y tan desconocido, porque parece que los derechos humanos es un tema muy actual, muy humano, pero ¿qué son los derechos humanos exactamente? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué podemos hacer con los derechos humanos? ¿Tiene alguna incidencia real en la vida nuestra cuando salimos de nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestros centros de estudio, en la sociedad? ¿O es algo muy técnico que solo los juristas o los expertos manejan y tal? De eso tal vez podemos hablar un poquito. Y ese es el objetivo tal vez de este panel que vamos a tener hoy, porque el tema que tratamos hoy es tolerar, respeto y tolerancia. Fundamental. En lo que se basa tal vez el sistema internacional de derechos humanos, en el respeto y la tolerancia. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes y bueno, estamos a punto de comenzar entonces. Gracias, me retiro. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Igualmente, doña Roxana, muchas gracias. Bueno, pues qué gusto, mira, veo a don Roberto Balón, veo a personas aquí que conozco, todos somos costarricenses, estamos en algún otro punto del mundo, todos estamos en Costa Rica, ¿no? Muy bien, a dónde estamos? Ana Camila. Yo soy de Guatemala. Ah, muy bien, encantado, qué gusto. Igual. Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal? Ciudad de Guatemala, Ana Camila. Sí. Magnífico. Pues bueno, estoy en San José. Costa Rica también. Sí, sí, magnífico. Jimena Roberto es de Orotina, la cálida Desde ciudad. acá estamos. Muy bien, qué bueno. Bueno, miren, vamos a conversar un ratito sobre este tema, estupendo. Miren, el derecho, nosotros hoy vamos a hablar un poquito de este tema del respeto y la tolerancia, pero el respeto y la tolerancia está enmarcado dentro del concepto del derecho a la paz, que está en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es muy sencillo. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
su persona. Este es el artículo que dio o sentó las bases de este principio de justicia y de paz en el mundo. Por eso, cuando nosotros hablamos de estos temas, yo creo que es importantísimo poder hablar también y entender bien lo que significan las palabras. Entonces vamos a aclarar lo que significan derechos humanos, porque a veces hay diferencias en lo que se entiende que son los derechos humanos. Entonces, primero, un derecho, como bien ustedes saben, son libertades que están garantizadas. Y en el caso específico de los derechos humanos, son libertades que están garantizadas por el simple y mero hecho de ser humano. Tenemos que tener presente que los derechos humanos se caracterizan, tienen varias características. Uno es que son universales. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque a veces uno escucha que los derechos humanos, hay gente que está abogando por ciertos derechos humanos, pero esos derechos humanos serán universales, porque universales significa que tienen que aplicar a todo el mundo, no solo a un grupo o a alguien específico. Si no, no son universales. No quiere decir que no sean derechos humanos. Tienen que ser universales. Tienen que aplicarse a cualquier ser humano. Son inalienables, es decir, no se pueden separar de la naturaleza propia del ser humano. Eso es muy importante porque es una de las características que dio el cambio cuando en 1948 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto, si uno mira un poquito la historia de los derechos humanos, ve al Estado o al soberano magnánimo diciéndole a su pueblo, bueno, yo les concedo estos derechos, o un ser superior les concede esto, ¿no? A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos humanos no es algo que te conceden, es algo que tienes. Nadie no es que alguien te lo dio y por tanto te lo puede quitar. No, es algo que tienes, es tuyo, es inalienable y esto es tu esencia. Y hay otros más, son indivisibles, no deben ser discriminatorios, etcétera, etcétera. En cuanto al término paz, que viene del latín pax, que puede también significar, o significa de hecho ausencia de conflictos, también tiene que ver algo con la persona. Es la tranquilidad y la quietud que uno siente, la seguridad que uno siente. No solo la ausencia de la guerra o de la violencia, sino que es un derecho propio a poder realizar tus anhelos. La transformación del concepto de paz como toma de conciencia en la vida de una persona, se consigue a través del respeto y la tolerancia. Porque no puede haber una paz duradera si no existen esos factores, respeto y tolerancia. Eso nos lleva a decir qué es el respeto y la tolerancia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es respeto? Alguien que quiera dar su opinión. Bueno, el respeto es aceptar, ¿verdad? Cómo es una persona. Y había una frase, o existe una frase de un mexicano que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo respeto a la otra persona, vamos a construir una paz, vamos a construir un diálogo, vamos a buscar un punto intermedio donde esa persona y yo estemos de acuerdo, respetándonos nuestros puntos, nuestras ideologías y tal. ¿Y podemos construir un mundo de paz? Claro que sí. Claro. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Hola, buenos días. Bueno, Hola. primero saludarle a todos. Muy agradecido de estar acá por la oportunidad de compartir mi opinión. Muchas gracias a doña Roxana por invitarme y por ser parte de este foro.
Bueno, para mí el respeto es quizá uno de los derechos humanos principales porque enmarca todas nuestras relaciones con respecto a los demás, enmarca qué significamos para los demás y cómo les damos valor también a los demás. En tanto yo respeto a las otras personas, me van a respetar a mí. Es muy importante que como sociedad mantengamos ese valor en todas nuestras relaciones, porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos nuestros gustos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias religiosas, culturales, etcétera. Y a partir de ahí podemos generar un espacio donde todos seamos aceptados en la sociedad, que si bien hay muchos avances en algunos aspectos, hay momentos en donde quizá vamos en retroceso. Eh, puede, puede ser, por ejemplo, las luchas que se hacen para la libertad de expresión, por ejemplo, de relaciones con las parejas, etcétera, del mismo sexo, etcétera. En algunas parece que vamos avanzando, en otras vamos en retroceso. Es muy importante que como sociedad mantengamos que cada uno tiene el derecho de ser la persona que quiere ser, de expresarse de la manera en que guste, sin yo sentirme perjudicado. Eso es muy importante. Personas se atribuyen a que si una persona es libre y es feliz de la forma que quiere hacerlo, eso le está afectando. Creo que hay que sacar esa perspectiva de las personas. Su felicidad no depende de los demás y la felicidad de los Claro. demás no tiene por qué afectarle. Entonces es muy importante que nosotros como sociedad y nosotros como jóvenes que vamos a forjar el futuro de la sociedad, pues seamos un canal de comunicación para las personas que quizá fueron moldeados en una sociedad que se construyó bajo principios quizá machistas del patriarcado. Podamos ir expresándole que el mundo ha cambiado, que vamos en otra perspectiva y que podemos ser una sociedad cuyo valor principal sea el respeto y la tolerancia hacia los demás. Claro. Pero, estupendo. Si nosotros vemos la tolerancia como el acto consciente de respetar comportamientos y pensamientos distintos de los propios, vemos esa relación entre respeto y tolerancia. Son dos términos interrelacionados. No se pueden separar unos de ellos. En este sentido, la tolerancia es lo que nos permite convivir con otras personas con diferente credo, con diferentes puntos de vista, con diferentes objetivos políticos, con diferente etnia, situación económica, etcétera, por cualquier otra diferencia. Esa es la única manera de que consigamos un mundo pacífico, un mundo donde podamos convivir. Es sorprendente una reflexión que hacía uno, el primer astronauta que le dio la vuelta a la Luna, que fue una misión que nada más le dio la vuelta a la Luna, han hecho películas de eso, yo creo incluso. Él le dio la vuelta a la Luna y volvió. Cuando estaba pasando detrás de la Luna, en el lado oscuro, y se quedaron solos, desconectados de la Tierra, en esa latita donde iban dando vueltas. Al salir y ver de pronto al planeta Tierra, se preguntó, ¿cómo es que en esa pelotita tan pequeñita, tan, no sé, tan delicada, tan efímera, porque es un lapso corto el que pasamos por este mundo, estemos atacándonos, dañándonos, viendo a ver cómo nos perjudicamos los unos a los otros, en vez de crear un mundo en el que podamos vivir tranquilamente todos. Es un cambio de paradigma mental en la sociedad. Si no lo conseguimos, bueno, salgamos a la calle, encender la televisión, ver asesinatos, guerras por todo lado, conflictos, etc. Entonces, es muy delicado. Permítame un segundito nada más para cambiar de computadora, un segundito, 30 segundos. Disculpen, ya está. Entonces les decía que la tolerancia y el respeto juegan un papel interrelacionado unos con otros, no separar uno del otro.
De hecho, el 16 de noviembre, todos los 16 de noviembre, es el Día Internacional de contra la Intolerancia. Es un día internacional propuesto por las Naciones Unidas. Estos conceptos, de hecho, forman parte de la Carta de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, es uno de los principales elementos, yo diría que clave, junto con la educación, de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ustedes sabían que la declaración, qué día es el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos? Ustedes saben que hay un día, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué día es? Creo que es el 10 de diciembre. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? 10 de diciembre. ¿Por qué es el 10 de diciembre? Por la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿era? Sí, ¿por qué se celebra ese día? Sí. ¿Por qué se eligió el 10 de diciembre? Bueno, se eligió el 10 de diciembre porque ese fue el día en que se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos en la segunda sesión, en la segunda asamblea de las Naciones Unidas. Fue en la segunda. La primera fue la Carta, en la segunda se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. Este año celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal. 75 aniversario. ¿Ustedes saben cuántos artículos tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos? Pues Que yo aquí van, recuerdo, creo que eran ¿sí? como 30, 32. ¿Sí? 30 artículos. Vea, ¿por qué les digo? No es un examen, por supuesto que no. Esto es para que vean, la Declaración Universal de Derechos es la base, el fundamento del sistema internacional de los derechos humanos. Si nosotros no entendemos esa declaración, no la conocemos, no conocemos los principios que están ahí, yo creo que no entendemos bien lo que significan los derechos humanos. Entonces, yo les dejo esta tarea. Cojan, búsquenla ahí, bájenla. Yo les puedo regalar alguna. En este librito, que son los derechos humanos, nosotros tenemos, está toda la declaración, artículo por artículo. Tenemos vídeos, si nos vienen en nuestra página la pueden ver, pero la pueden bajar de cualquier lado. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, es algo importantísimo leerlo, pero ¿y sabes por qué les digo lo del 10 de diciembre? Porque en el año 2021, nosotros, después de varios años, nosotros, digo yo como organización, de hecho, redacté yo un proyecto de ley que se convirtió en la ley 10.030. Búsquenlo por ahí, porque es muy importante esa ley. Uno por esta razón. Primero, la ley 10.030 establece al 10 de diciembre de todos los años, en Costa Rica, claro. Esto es importante para nosotros, por lo menos, pero se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Uno, que el 10 de diciembre es nuestro Día Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sabían ustedes que el 10 de diciembre es nuestro Día Nacional? Es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Fíjense. Es un poco desconocido porque nadie le hace bulla, pero aquí estamos para que lo sepamos. Y dos, ahora la educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos es parte de nuestro sistema de la Ley Fundamental de Educación. Eso le introdujo un artículo a la ley. Entonces, es parte de nuestro sistema educativo el estudio permanente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, por eso es muy importante para nosotros. Entonces, ténganlo muy presente. Es algo que debe estudiarse, que debe conocerse. De hecho, es lo que dice la Declaración Universal, si ustedes la leen en el último párrafo de la Declaración Universal, del preámbulo de la Declaración, dice que la Asamblea de las Naciones Unidas conmina a los estados para que, inspirándose constantemente en los derechos y libertades proclamados en esta declaración, promuevan mediante la educación y la enseñanza el respeto a estos derechos. Porque ¿cómo podemos respetar algo que no conocemos? Necesitamos estudiarlo y necesitamos que todo el mundo lo conozca.
Esta declaración, luego, no hace mucho, inspiró a las Naciones Unidas para, digamos, hacer una propuesta. Es la Agenda 2030. Ustedes la conocen, con toda seguridad. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Es un tema político, etc. Eso no es nuestro tema. Hay 17 objetivos propuestos ahí. Ustedes saben que dice el objetivo 16 de esa, de esa Agenda 2030 de desarrollo sostenible. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede buscar por ahí? Es el que menciona el tema de promoción de la paz en los derechos humanos hacia todas las personas. Exactamente. Ese es. Ese es. Entonces, observando ese objetivo, yo veía dos citas, una de Kofi Annan que decía así: jóvenes, las tengo aquí escritas porque dice: jóvenes amigos de todo el mundo, ustedes son los que deben hacer cumplir estos derechos ahora y siempre. Su destino y su futuro está en sus manos. Y otro, el filántropo y autor norteamericano L. Ronald Hubbard, que dice: los derechos humanos se deben hacer realidad, no quedarse en un sueño idealista. Y ahí es donde ya yo quisiera escucharles a ustedes. Uno, después de tantos años, y después yo llevo muchos años trabajando en esto, y en algún momento era todo como muy lindo, pero era todo el mundo de las ideas. Todo eran reuniones, conversar, sí, los derechos humanos aquí, y vamos a aquello y tal, y proclamas y tal y tal. Y estaba yo una vez, les voy a contar una anécdota, estaba yo en las Ramblas de Barcelona. Es una calle ahí en Barcelona que da al mar y hay restaurantes y tiendas. Estaba yo almorzando, año 1992, verano de 1992. Joven, recién graduado, trabajando en temas de derechos humanos, yo sintiéndome de 5 metros o más. Así me sentía yo. Entonces estaba almorzando y de pronto vi a un señor en ese restaurante donde yo estaba, rodeado como de jóvenes, y todos se reían y tal. Y a mí me llamó mucho la atención porque ese señor tenía unos signos identificativos de nuestra cultura aquí de Costa Rica, que es un sombrerillo que usan los campesinos que se le llama chonete, y una camiseta que tenía una marca de un lácteo muy famoso en Costa Rica, se llama Dos Pinos. Entonces tenía 2 pinos en verde, 2 pinos en azul, 2 pinos en rojo, una camiseta de 2 pinos. Pero estaba rodeado de gente y digo, ¿ya qué está haciendo ese señor? Y tiene que ser costarricense, ese tipo. Entonces me voy acercando ahí para ver qué era, y el señor estaba diciendo cosas ahí en varios idiomas, chistes, y contaba y hacía trucos de magia y de todo. Era un showman. Entonces yo me metí y le toqué la espalda en un momento y le digo: perdona, mira, vos sos tico, y no sé qué. Así, qué gusto, no sé qué. Me pregunta qué estoy haciendo yo aquí, y yo le digo: yo trabajo para un bufete de derechos humanos, no sé qué, tal. Y le digo: ¿y vos? Y me dice: yo estoy ahí en la Villa Olímpica. Yo lo vi con ese chontillo, esa camiseta. Y lo que pensé es que ese señor era el que manejaba las maletas o algo así de los atletas olímpicos. Eso fue lo que yo creí, porque tenía cara de campesino. Muy básico. Ojo, un defensor de los derechos humanos, eso fue lo que yo vi en ese señor. Pero me dice inmediatamente: mira, ¿y querés conocer la Villa Olímpica? Porque en ese momento estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1990. Y le digo: uy, pues claro. Me dice: llegate a las 9 de la noche, que en verano ahí es de día todavía. A la entrada de la Villa Olímpica. Ahí te espero. Se fue. Yo me quedé pensando: pues el señor, ¿cómo me va a meter ahí? Bueno, yo me fui para allá y efectivamente él tenía un gafete con mi nombre ya en la mano.
con mi nombre. Se lo había aprendido, de todo, o sea, porque en ese entonces no había celulares, ni Waze, ni nada, ¿verdad? Eso era otro planeta, 1992. Bueno, entramos a la Villa Olímpica, él saluda a todo el mundo lo saludaba, etcétera, etcétera. Pasamos, empezó a saludar en varios idiomas atletas, mi sorpresa y iba en aumento, ¿quién es este señor? Y hasta que me dice, mira, ¿y tenés hambre? Sí, vamos al comedor olímpico y ahí cenamos con atletas olímpicos y todo el mundo lo saludaba y yo ya le dije, pero mira, le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, yo soy árbitro internacional de ping pong. Árbitro internacional de ping pong. Esta anécdota la cuento todo el tiempo porque ese señor es miembro de la sala, ya falleció. Yo lo vi como un campesino y ese señor es miembro del Salón de la Fama del Deporte Mundial, porque fue el redactor de, etcétera, digamos, del sistema de arbitraje del tenis de mesa. Y aquí en Costa Rica nadie lo conocía, nadie lo conoce porque el tenis de mesa es un deporte élite, ¿verdad? Pero en ese ámbito Stoney fue una figura. La cuestión es que ese señor, con esa humildad y todo esto, si yo creía que yo medía 5 metros, él debía medir 50. Le digo esto porque los derechos humanos, y a eso es donde yo quiero ir ya al final con todo esto, es algo que uno tiene que vivir diariamente, es un valor, es una forma de ver el mundo, de ver tu vida y tu relación con tu entorno. Es una propuesta ética, no moral, ética. Recuerden que digamos, desde un punto de vista más estricto, la moral es una imposición, es un código de conducta que te impone tu sociedad o el ámbito donde tú trabajas o donde vives, es algo que te imponen. La ética no es impuesta, la ética es una decisión muy personal de cómo conduces o cómo respondes a situaciones en la vida. Esa es la ética, es personal. Eso es lo que nosotros creemos que deben ser los derechos humanos, una propuesta personal. Entonces, cuando yo veo, esto lo cuento a tenor de lo que dice el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de discriminar. Y yo le digo como, no tengas prejuicios de otras personas, por lo que sea, porque es más joven, porque es mujer, porque es hombre, porque es asá, porque estudió, porque no estudió, porque tenía más dinero, menos dinero, porque es más guapo, más feo, más joven, más viejo, no sé, por la razón que sea. Llegado a este punto, entonces queridos amigos y amigas, ¿cómo vamos a hacer para que el respeto y la tolerancia sea un valor nuestro diario en nuestra vida? ¿Cómo vamos a cambiar? El lema de todo este diálogo internacional es joven, es el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer? Y eso es lo que me gustaría que conversemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces les cedo la palabra. Quiero aprender de ustedes. Quiero ver cómo puedo hacer yo también para que este mundo sea un mundo mejor y hacer de el respeto y la tolerancia algo que yo viva diariamente. Adelante. ¿Qué se les ocurre? Bueno, Roberto. sí, bueno, yo soy Roberto, perdón, no me había presentado antes, soy estudiante, pertenezco al Comité Cantonal de la Persona Joven de Rutina y me apasiona todo el tema de los derechos humanos debido a que en una estancia de mi vida yo no pude disfrutar de mis derechos humanos, aunque sean universales y aunque todos tengamos el derecho de gozarlos, hubo una etapa de mi vida donde yo no pude disfrutar de esos derechos humanos. Pero bien, ese no es el punto. El punto es, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo elegí y creé un proyecto bajo el principio 5. El proyecto lo titulé Horizontes de Libertad. ¿Qué pasa con nosotros los jóvenes?
Nosotros en Costa Rica está sucediendo que los jóvenes tienen muy poca participación en todos estos asuntos, sean políticos, sean de derechos humanos, sean... Entonces, eh, este proyecto propone llevarle a los estudiantes a colegios o a instituciones, a donde sea, donde se les inculque esta cultura por el respeto y la tolerancia, eh, enseñándole qué es la libertad, qué es el bien común y cómo podemos aplicarla. Ejemplo, yo ahora compré un queque, tengo un queque y somos 5 a comer queque, pero un amigo lo picó bien, otro amigo lo picó bien, pero llega otro y lo pica de una manera y esa manera afecta a la otra persona. La otra persona no va a comer queque. Entonces, yo tengo libertades, sí, pero ¿qué es la libertad? Es el derecho que las personas, de que nosotros las personas tenemos ese derecho de elegir responsablemente y actuar con responsabilidad dentro de la sociedad. Nosotros, y me atrevo a decir que los jóvenes no estamos actuando con responsabilidad y cada vez nos hacemos más egoístas, no respetamos, no toleramos. Entonces, yo creo que es necesario llevar a las instituciones, porque si los jóvenes no se acercan a nosotros, nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que llevar estos valores y esta cultura de respeto y de paz y de tolerancia hacia donde están ellos. Entonces, eso es más o menos como va mi proyecto basado en el principio 5. ¿Cómo se llama el proyecto? Perdón, Roberto. Disculpe. Horizontes de libertad. Es inculcarle a las personas las libertades que nosotros tenemos, sin dañar la libertad de la otra persona, bajo el respeto y la tolerancia. Es ahí donde se conecta, ¿verdad? Muy bien. El bien común también. ¿Y cómo lo han, cuál es tu plan para articularlo? ¿Cómo vas a hacer primero? ¿Redes sociales o empiezan en Orotina o Claro, cómo es? la idea es empezar por Orotina, porque es donde estoy, es donde estamos más cerca, donde yo conozco un público grande de jóvenes, y tengo ese colegio que tiene 1.500 estudiantes, uno de los colegios más grandes. El CTP de Orotina, Ricardo Castro. Exactamente, el Ricardo Castro. Entonces, yo ya he trabajado con mi colegio, yo le digo mi colegio porque yo me siento muy orgulloso de ser de ese colegio. Ya he trabajado con los chicos, a veces hay que presionarlos un poquitito porque, como digo, el tema de no participar es lo que más nos apabulla en este momento, pero yo sé que si se habla con la dirección y se permiten estas charlas, el director y los profesores van a ceder y después de eso después de esa primera charla, empezar a publicar en redes sociales, tanto mías personales como las del instituto, empezar a publicar todo ese trabajo que se está haciendo y así llegar a más localidades, porque cada vez somos más y más las personas que tenemos redes sociales. Entonces, eh, poquito a poco ir articulando ese proyecto. Muy bien, muy bien. No puedo hablar por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, pero conociendo a doña Roxana, ella estoy seguro de que si pones en contacto con ella ayudará a todo lo que pueda a este proyecto. Pero sí puedo hablar por Jóvenes por los Derechos Humanos y lo que necesites, ya lo sabes que lo tienes. Necesitas declaraciones universales, necesitas que se den seminarios, talleres, contá con nosotros, por supuesto. Muchísimas gracias, don Braulio. Usted sabe que también tiene la disponibilidad de contar con mi persona y con el comité entero. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Ana Camila? Cuénteme de Guatemala, por favor, cuénteme. Yo creo que a diferencia de lo que estaba mencionando Roberto, creo que aquí en Guatemala se vivió, ahorita estamos en el año electoral y creo que pues los jóvenes demostramos que verdaderamente ahorita ya estamos teniendo una responsabilidad cívica mucho más grande de la que la gente verdaderamente piensa que tenemos.
Entonces siento que algo que ha ayudado un montón es el uso de redes sociales y porque considerando que Guatemala es uno de los países con una tasa de analfabetización muy alta, incluso en jóvenes ya como que de entre 19 a 20 años que no saben ni leer ni escribir, pero aún así fueron a votar por el hecho de que lo vieron en un video o alguien se los mostró. Entonces eso demostró mucho que el joven está velando por un cambio, por algo que pues cambie la política del país, porque no sé si saben, pero Guatemala es un país creo que de Centroamérica con una corrupción, además pues de Nicaragua y así tenemos una tasa de corrupción muy alta. Y pues creo que como una persona que pues fui creciendo con los diversos cambios políticos que hay en mi país y con el golpe de Estado de 2015 y todo, pues es algo muy es algo pues muy bonito ver cómo ha cambiado y siento que esto puede beneficiar mucho a los derechos, porque así como pues si bien los derechos son universales, no todo el mundo los cumple y no todo el mundo los llega a recibir. El hecho de que en países como pues en vías de desarrollo el poder tener los derechos sea un privilegio, ya podemos darnos cuenta de la calidad de vida que se maneja en ese país. Entonces, creo que este cambio que ha habido en la actitud de la juventud de querer meterse, de querer cambiar, de querer proporcionar más oportunidades es algo bueno porque eso nos abrirá el camino a que más gente sepa que tiene un derecho, que hay que cumplirlo, porque hay mucha gente, puedo asegurar que de mi país, de diversos, pues de diversas partes de diversas regiones del país que no saben qué son los derechos humanos. Y si bien es algo triste, es por el hecho de que hasta allá no llega esa información, comenzando con que hay partes del país que no tienen electricidad todos los días, que no tienen agua todos los días, que no tienen acceso a pues cosas básicas del día a día que se supone que están dentro de los derechos humanos e incluso niños que no cumplen con los derechos del niño, que ya es otra subdivisión de los derechos humanos, ya podemos darnos a entender que este cambio, esto que los jóvenes queremos es mejorar estos aspectos, porque al final del día Guatemala es un país con una posición geopolítica muy importante, pero aún así no lo explotamos debidamente. Y siento que mi generación quiere ese cambio, quiere ver un cambio en el país y que creo que poco a poco lo estamos logrando. Somos más conscientes de lo que eran otras generaciones pues en nuestras edades y queremos que este cumplimiento de que todo el mundo, de que el tener un derecho, el tener los derechos en cumplimiento ya no sea un privilegio, sino ya sea algo de todos los días. Que el hecho de que en Guatemala se dice mucho que todo crimen es legal si tienes dinero. Y entonces siento que eso está mal, verdaderamente, porque hay mucha gente en la cárcel, lo cual le están invalidando sus derechos humanos que no deberían de estar ahí, pero gente que sí debería de estar ahí no lo está haciendo. Entonces, esta lucha constante que la juventud está teniendo ahorita es algo que si bien creo que a diferencia de Costa Rica, que Costa Rica creo que ya nos superó un montón en ese tipo de cosas, vamos tal vez a pasos pequeños, pero lo estamos construyendo poco a poco para que, como dije anteriormente, el hecho de tener un derecho ya no sea un privilegio, sea algo de todos los días. Claro, Ana Camila. Mira, de hecho, hace, hace ya, antes de la pandemia, todos estuvimos encerrados, me invitaron a un seminario y estaba con jóvenes de colegio. Y entonces, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla del derecho básicamente a tener instituciones más sólidas, en suma, a tener un mundo mejor. Entonces yo propongo esto, Ana. En 10, 15 segundos, sueña cuál sería ese mundo mejor para ti. Incluso tu Guatemala, querida, en tu ciudad, en tu país. Pues yo siento que creo que sería con educación, acceso a la educación,
porque es muy triste ver, y más que eso le ocasiona a niñas, porque hay partes del país donde siguen vendiendo a las niñas como en la época antes de que las mujeres tuviéramos derechos. Entonces, es algo triste y pues es algo muy duro porque uno, pues ya de por sí yo entiendo que tengo un privilegio que es el acceso a educación superior, pero aún así supe que tuve el privilegio de estudiar en un colegio, de tener educación primaria, educación secundaria y diversificado y ahorita en la universidad. Entonces siento que algo ideal para mí sería que en Guatemala el acceso a la educación, a una educación digna también, fuera para todos y que se velara por la protección de las niñas, de la seguridad de las mujeres también. Excelente. Ahora, eso dice el artículo 26, digo 27, 21, 28. Pero si el siguiente artículo dice que uno también tiene el derecho a tomar responsabilidad. Entonces, te cuento esto, porque hace muchos años para mí la responsabilidad era como una carga, algo que tenía que hacer, pero que tal vez a veces no quería hacer. Eso era mi concepto de responsabilidad que por dicha cambió. Entonces mi pregunta es, Diana, ¿qué puedes hacer hoy mismo o mañana para que ese sueño sea un poquito más cercano, para que sea realidad? Y te voy a contar nada más una anécdota. Estaba dando ese seminario y una chica, hicimos este mismo ejercicio con todos y esta chica nos dijo que era una muchacha de 9º año del Colegio Técnico Profesional de Carlos Castro Verde, de Roberto Ala. Y ella dijo, yo quiero ser abogada, quiero defender los derechos y todo eso. Magnífico. Yo le dije, estás en 9º año, te queda todavía terminar, luego 4º, 5º año, en ese colegio hay hasta 6º año, luego está la universidad, por lo menos 5 años para graduarte como abogada, te quedan unos 8 años para hacer todo esto que estás haciendo. Magnífico, no te desvíes, pero ¿qué es hacer mañana? O pasado, no sé. Entonces ella me pidió, de hecho me pidió unos cuantos libritos de eso, no me dijo para qué, nada más me pidió que si yo lo podía dar, le di 25 libritos. Y días después me mandó, bueno, en realidad 2 días después me mandó fotos. Ella cogió a todos sus compañeros, les dio un librito, en el recreo empezaron a leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, dio unos seminarios de derechos humanos ahí, ella misma, una chica de 9º año, y le dije, wow, qué bueno, le dice, ¿cómo te sientes? Y me dijo, me siento grande, pero era una sensación de grande, no de importancia, sino de estar haciendo algo más allá. Y eso es responsabilidad, es grandeza, es asumir que tú puedes hacer algo al respecto ante cualquier situación de la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedes hacer? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer esta noche, por ejemplo, mañana en la mañana, mañana domingo, para hacer más cercano ese sueño que tienes? Hay miles de maneras. Y ese es uno de los objetivos. Si uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, les convino que busquen un documento que se llama así, 170 formas de cambiar el mundo. Está enfocado en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces ahí vienen cosas que puedes hacer diariamente. Pero, ¿qué se te ocurre, Ana, para hacerlo? Hoy en la noche o mañana, por ejemplo. Yo, por ejemplo, por pues motivos personales no me puedo como meter mucho en cosas, pero ayudo a mis amigas que están dando clases a niños en un colegio. Las ayudo a ver material didáctico porque ellas se dan cuenta que hay niños de tercero primaria que no saben ni leer ni escribir. Entonces, y yo les he propuesto, ¿no?, que cómo enseñarles, cómo ponerles pues, a leer y a escribir, cómo ejercicios para hacerlo, cómo mostrarles actividades. Entonces, como que entre las 5 creamos un como Pinboard digital con ideas para cada semana, porque ellas tienen que ir pues todas las semanas a hacerlo, para
pues que sea una manera más fácil, ya que por la pandemia un montón de colegios solo iba a aceptar, pues pasando a los niños solo por pasar sin darse cuenta si se habían aprendido o no. Entonces hay un montón de desorden de que un niño debería estar, pues por la edad debería estar en el año en el que está, pero por sus conocimientos debería estar 2 años más bajo o un año más abajo. Entonces yo les fui como diciendo, no, hombre, hagan esto, podemos venir y darles como planas para que vayan identificando pues las letras, las vocales, las consonantes, todo lo que viene siendo. Y siento que eso ayuda un montón porque pues por mis limitaciones que tengo ahorita no puedo meterme más a esas cosas. Y de ahí, en mi caso personal, yo suelo compartir mucho en redes sociales como, miren, va a haber esta cosa o esto es lo que está pasando actualmente en el país y así, porque tal vez hay gente de mi grupo o de mis seguidores que tengo de amigos en Instagram y así, que no saben qué es lo que está pasando, pero pues miran mi historia y es como de, ok, se meten y miran qué está pasando. Entonces siento que tal vez por el momento no es mucho lo que puedo ayudar, pero sé que en algún punto, cuando ya no tenga estas limitantes, pueda mejorar y pueda tener como un mayor impacto en eso. Magnífico. Mira, braulio.derechoshumanos@gmail.com es mi correo electrónico. Vea lo que tengo aquí. Esto lo puedo escanear y te lo mando. Vea. Por ejemplo, es el no discriminas, artículo número 2 de la Declaración Universal. Esto se imprime y lo pueden pintar los niños. Y se les explica qué es no discriminar, qué es respeto, qué es tolerancia. Y que dibujen ahí. Entonces tengo de esto. Para cualquiera que lo quiera, yo se lo regalo. A vos que estás un poco lejos de mí, pues te lo mando escaneado, pero a cualquiera que lo quiera aquí, yo se lo regalo. Y te puedo hacer llegar por medio de personas allá en Guatemala estos libritos para que los uses. Entonces yo te puedo hacer llegar. Y vamos, porque has tocado un punto vital, la educación. Yo no creo que el mundo lo podamos cambiar si no es a través de la educación. Jorge no me dejará mentir que podemos tener, Jorge, ¿cuántas leyes tenemos en Costa Rica? Tenemos leyes para todo. Y en el mundo está así, hay leyes para todo, pero las leyes no hacen lo que una persona se comporte de una manera o de otra. No lo hace. Es la educación lo que hace que uno se comporte. Sí, dígame, Jorge. Perfecto, es que no encontré el botón para solicitar la palabra, pero quisiera iniciar más bien dándole o felicitando a Roberto por la iniciativa que tiene y a Ana Camila por la participación. De verdad que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Y creo que si bien uno espera quizás hacer una gran acción para poder empezar, pero hay acciones desde nuestro hogar que podemos empezar para poder fomentar en una sociedad de respeto, de tolerancia, de igualdad y que fomente la dignidad humana. A veces por temas de trabajo, de estudios, quizás no podemos hacer las acciones que queremos, pero solo ser un ejemplo en la sociedad de una persona que respeta a los adultos mayores, que respeta a los animales, que respeta al prójimo, que le da el espacio a las personas para dar su opinión, que la respeta. Creo que ahorita vivimos en la modernidad que son las redes sociales y el simple hecho de comunicar o dar un mensaje en redes sociales de cómo podemos fomentar el respeto hacia los demás ya es una acción. Si bien podemos tener muchos o pocos seguidores, alguno que otro el mensaje va a calar y ya desde ahí estamos generando un impacto, lo cual es bastante importante y no debemos menospreciar todo lo que podemos hacer. Creo que desde la familia es el pilar fundamental de una sociedad en el cual podemos iniciar con nuestro trabajo, enseñar a nuestros padres cómo respetar la opinión de los demás es importante. Creo que en Costa Rica estamos viviendo una situación muy triste que es la delincuencia. La tasa de homicidios ha roto récords este año y no vamos apenas acá estamos apenas en el mes 10º de este año empezando y pues, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra sociedad ha sido calada por la violencia, por el narcotráfico, por la violencia y todo inicia en nuestras escuelas. Hay que ver qué está pasando también en nuestras escuelas, ver cómo podemos apoyar, o sea, iniciativas, por ejemplo, las de Roberto o iniciativas que hay, tal vez no con nuestro tiempo, porque entiendo que podemos estar muy ocupados,
pero con simple hecho de poder, si económicamente nuestro apoyo, o por lo menos compartir información para que otros que puedan hacerlo lo hagan, es forma de hacerlo. Creo que vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el bullying es algo que nuestros niños están sufriendo el día a día, y es una oportunidad para aclarar, y que si tenemos la oportunidad de hablar con un niño que está comportándose de una forma que no es correcta, es la oportunidad también de empezar ahí a señalar dónde puede un niño aprender. Creo que el dibujo que estabas compartiendo, creo que es muy importante también que niños entendamos que la sociedad debe ser equitativa, igualitaria para todos, y que pues la sociedad tiene que ir creciendo de la mano con el respeto y la tolerancia de todos los demás. Creo que es una lucha que nos toca a todos. Van a haber frentes de batalla que pues van a tomar la batuta de esos, pero no, ninguno de nosotros deja de ser menos importante, y por eso, pues más bien estos espacios para compartir me parecen muy valiosos, y que ojalá pueda llegar a las personas, a más personas cada vez. Y pues no, creo que pues, igual los felicito mucho a todos por estar acá, y por querer compartir ese tipo de iniciativas, y también pueden contar conmigo en lo que pueda ayudarles con todo el gusto. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, nos queda Daniela y Jimena, no sé. Daniela, estupendo. Buenos días, primero. Bueno, respecto al inicio que estaban comentando la educación, mis compañeros y yo estamos realizando un proyecto porque, como ustedes dijeron anteriormente, es fundamental cambiarlo desde la raíz. O sea, yo estudio sociología en la UNA y hacemos muchas investigaciones cuantitativas y cualitativas para mandarlas a donde personas o comunidades donde sí las puedan desarrollar más con sus recursos económicos. Como por ejemplo, hace poco fuimos a Nicoya, de una red, de una comunidad de mujeres donde literalmente no tienen educación, se les violentaban todos los derechos, y ellas los que hicieron fue que ellas mismas crearon su comunidad, fueron poco a poco, y todo lo que construyeron lo hicieron ellas. Entonces sí me parece muy interesante eso. También ahora con las problemáticas de los inmigrantes, muchos de los venezolanos, vamos a ir a San Carlos a realizar como una investigación, porque el estado que están los inmigrantes ahorita están demasiado mal, y de hecho en Heredia por la universidad hay demasiados, y me parece un tema que sí hay que de verdad de tocar, investigar, y que se dé apoyo a ellos. Y aunque nosotros a veces, o sea, no podemos hacer nada entre comillas porque los recursos que tenemos son muy bajos, podemos demostrar esas investigaciones a más personas. Y bueno, nuestro proyecto que decía al inicio es de la educación que estaba diciendo, de ir a colegios públicos para hacer charlas y actividades recreativas para que pudieran conocer que eh, tienen derechos, porque aunque digamos que Costa Rica se da educación cívica y todas esas cosas, algunos colegios no lo tienen tan claro, o a veces van a esas clases y no les enseñan como nada de, ok, tenemos derecho a la educación, pero ¿qué requiere el derecho a la educación? Que solamente esté el profesor hablando o que realmente aprendamos. Entonces sí es muy importante tocar esos puntos claves, y así como dijo al inicio, tener esa paz y ese respeto y todo lo que la sociedad debe mejorar. Y sí, Ah, Daniela. Daniela, dígame una cosa, ¿esto que están haciendo lo hace la facultad como tal, o es tu grupo dentro de la facultad de sociología, o eso ya es algo rutinario que hace la facultad, o cómo opera? perdón, el proyecto de educación es de esto de los jóvenes de La Paz, y Ah, los ok. otros proyectos son de investigación sociológica sobre algunas problemáticas sociales. Ah, muy bien. Eso lo hacemos nosotros como de carrera, son proyectos y que evaluativos. Y después, obviamente, esas investigaciones son de nosotros. Entonces, para no solo hacerlas y entregarlas al profesor, nosotros lo que hacemos es publicarlas ya para que se dé a conocer la problemática. Excelente, sí. De hecho, ayer curiosamente me llamaban de una municipalidad porque están intentando
entender la problemática de la inmigración actualmente, para poderle hacerle frente, porque esta problemática tiene un montón de aristas, y no solo aristas, sino que además trae consigo también un montón de prejuicios también, que si son delincuentes, que sí o no, que si es de la seguridad social, que sí. Entonces, los que ellos quieren en realidad es hacer una encuesta real de qué impacto tiene en las comunidades esta situación, tanto social como sanitaria, etcétera. Es un trabajo muy importante. Y me conté, yo le digo, eso debería ser un sociólogo, el sociólogo. Y mira, y aquí tenemos una socióloga. Ve qué bien. Entonces, me parece muy bueno ese proyecto y ojalá lo publiquen más. Soy cualquier cosa. Y sí, es demasiado triste porque, por ejemplo, yo cuando voy a la universidad con mi mamá, a veces les llevamos a los chiquitos o les damos una galleta y un juguito o algo así porque literalmente son bebés o niños Sí. y siempre se les dice, no hagan eso con bebés, está el PANI, pero es que son demasiados. En cada esquina hay un inmigrante. Y ahora que vamos a San Carlos, es literalmente un grupo entero de personas inmigrantes con chiquitos en las necesidades sanitarias no están y es demasiado triste y por eso queremos ir porque, o sea, lo que ellos piden es como plata para irse a Estados Unidos, pasar por ahí. Ese es el propósito de ellos, pero yo digo, ¿cómo van a hacer eso? Es demasiado imposible. Ellos quieren que prácticamente el gobierno les dé como 30 busetas y que ellos se vayan, pero es que es muy improbable que eso pase. Entonces, eso es lo que queremos investigar y cómo afecta también al país esta problemática. Por ahí leí que había un empresario que quería darle los autobuses, un empresario de Pérez Celedón, pero hubo un problema con Tracopa, porque entiendo que Tracopa cobra y les cobra a cada uno un monto, es X para trasladarlos. O sea, además hay una situación de negocio envuelto. Entonces, es muy complicado el tema. Entonces, es muy bueno estudiarlo bien para que uno sepamos qué es. Entonces, te agradezco que estén haciendo eso, te impulso a que lo sigas haciendo y también te ofrecemos todos los materiales que requieran para eso que hacen ustedes educando en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque tienen razón. Eh, en la educación cívica se ve en noveno año nada más y se ve casi institucionalmente, no como los derechos. Y en la carrera, Jorge, no, tal vez en su universidad lo haya sido algo más, más profundo el tema de los derechos humanos, pero cuando yo estudié Derecho era básicamente ver instituciones, ver tratados, ver aquí rápidamente, un examen y vámonos. No algo que te interiorice, que te haga replantearte cosas en tu vida. Y eso es lo que estamos intentando. Un nuevo chip, una nueva ciudadanía, ¿verdad? Un paradigma, un cambio de paradigma. Entonces, estamos a tu disposición. Repito, braulio.derechoshumanos@gmail.com es muy sencillo. Ahí me escriben, yo les mando o mi teléfono si quieren y estamos en comunicación. Porque tanto con el Instituto Internacional como nosotros tenemos unos objetivos similares, somos aliados y trabajamos en esto de la mano. Muchas gracias. Mucho gusto, Daniela. Jimena, hola. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Coto Gallardo. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional, también igual que Daniela. Estudio Administración de Oficinas y próximamente voy a empezar a estudiar Derecho en la UCR. También llevo un programa que es una beca en política alemana que se llama Agentes de Cambio. La dan a nivel más que todo centroamericano en varios países y estoy en la promoción de este año. Eso es como para que entiendan un poco cuál es mi formación cuando hablo en temas de política de derechos humanos. Bueno, sobre cuáles son mis propuestas, recientemente hablaba con pues el director de Agentes de Cambio en Costa Rica en un foro sobre políticas públicas en economía y ambiente que hubo en la Asamblea Legislativa recientemente con un invitado que era diputado en socialdemocracia en Alemania de la Fundación Friedrich Ebert y le comentaba que más allá de realizar políticas públicas
en favor de derechos humanos, en favor de las personas, la economía y en el ambiente, debemos garantizar que las personas para las cuales se están haciendo estas políticas públicas tengan acceso al conocimiento necesario para entender estas políticas públicas, porque todas las políticas públicas deben ser realizadas en función de las personas y la población y todas las poblaciones que son partes de los diferentes países, no solo de los grupos que se están concentrando ahorita en las políticas en diferentes países, que son los grupos cercanos a las personas que hacen políticas, que se están sentando en sus sillas de privilegio y realizando políticas desde ahí. Entonces yo decido qué hacer con este privilegio porque las personas ahorita que están tomando las decisiones en las sillas de diálogo no entienden que su función, desde la Declaración de Derechos Humanos en 1948, es llevar las problemáticas y los intereses de las personas a las mesas de discusión y llevar soluciones a raíz de cuáles son las problemáticas de estas personas. Entonces, en esta función yo tengo dos proyectos que más adelante se los voy a comentar, pero también en, en el colegio, yo estoy en el colegio Yurusti y se lleva un programa, bueno, un curso que es de técnicas de investigación y uno tiene que hacer una tesina. Uno dura 2 años haciendo esta tesina y la mía era sobre los derechos humanos de la población migrante venezolana en Costa Rica. Más que todo enfocado en si estas personas conocen cuáles son sus derechos y enfocado en la migración no como una problemática, sino como la única solución que estas personas se encuentran al ver cuál es la realidad de su país y cuál tiene que ser la realidad de este país, que ya no puedan vivir ahí, o no solo las personas migrantes, sino que las personas exiliadas que son perseguidas en sus países por ser personas que no son compatibles con los ideales del gobierno o bueno, no el gobierno, sino el régimen dictatorial que está ahorita, porque la mayoría de los países que presentan esta crisis migratoria son regímenes dictatoriales y regímenes militares. Entonces, se lleva un estudio de cuáles son el conocimiento que tienen las personas sobre sus derechos como personas migrantes. Entonces, y se hace una encuesta de la cual no sé, o sea, los derechos no son de conocimiento ni de dominio de estas personas, perdón. Entonces, es preocupante porque la temática de derechos humanos y de accesos de estas personas que puedan presentar al llegar específicamente a un país como Costa Rica, que tiene un trato diferente hacia otros países, en relación con otros países, es importante estudiar cómo las personas migrantes que llegan a Costa Rica realmente no tienen conocimiento de cuáles son los accesos que tienen. Entonces, no solo las personas migrantes, sino entender que muchas personas no tienen acceso a varios derechos porque realmente no tienen conocimiento de cuáles son estos derechos. Entonces, creo que la línea que se está dando en común en esta discusión de este foro son el conocimiento y el acceso a la información en derechos humanos. Entonces, por eso, en relación con los derechos humanos y las políticas, yo tengo dos proyectos, son podcasts. Uno es la iniciativa de cambio de Agentes de Cambio. Para poder obtener el certificado de graduación, uno tiene que hacer una iniciativa de cambio que sea realizable en un año, que genere cambio y que implemente todos los conocimientos que se impartieron en el año de la beca. Entonces, esta es un podcast sobre acceso a información política, sobre conceptos básicos de política, porque las personas no tienen real conocimiento de cuáles son estos derechos, estos, digamos, en general política, no tienen mucho conocimiento porque las personas que están en política tienen una línea comunicativa que solo se centra en les voy a dar el conocimiento que quiero que tengan o que me conviene que tengan y lo demás son términos muy complejos, las personas realmente no conocen lo que está sucediendo con la línea en política, lo que se está haciendo o no se está haciendo, entonces no pueden actuar en política de forma informada. Y el otro proyecto es también un podcast. Entonces, todas las semanas trato de hacer videos, lives
post sobre política, pero política entendiéndolo en una realidad que es una política para personas, es política humana, es política entendiendo que también tenemos derecho a sentir y tenemos derecho a que cuando se hace política se está sintiendo que la política es para las personas y personas que tienen realidades distintas en todos los sectores, porque también sentir es entender que a uno también le puede doler que los derechos humanos no se estén cumpliendo y no se están respetando. Y ese es el principio también de que estabas hablando al principio de el respeto. El respeto también es garantía de los derechos humanos. En el momento en el que se pierde el respeto por los derechos humanos y el respeto a diferentes poblaciones, si yo no respeto a todas las personas, no estoy incumpliendo los derechos humanos. Entonces, ahorita se están incumpliendo infinidad de derechos humanos básicos. eh, y cuando hablo de política, yo trato de hablar de política de una forma en la que todas las personas con las que estoy hablando me estén entendiendo y estén comprendiendo en todo momento lo que estoy diciendo, porque la política y los derechos humanos son demasiado importantes como para que las personas no lo estén comprendiendo. Entonces, por eso mi enfoque es enseñar y me encanta enseñar derechos humanos y política, dar en todos los espacios en los que yo estoy, en las clases, tengo a todas las personas con las que recibo clases, tratando de, en todas las clases, tratar de inculcarles un poco sobre derechos humanos o la realidad nacional que estamos viendo, incluso la realidad internacional, porque las realidades de otros países también nos están afectando. Hay muchas decisiones en geopolítica que afectan todos los países. Incluso cuando se habla mucho de derechos humanos en geopolítica, hay un término que es la zona del ser y la zona del no ser. Es el término que se utilizaba y se utiliza todavía en la parte de colonización, perdón, cuando se habla de yo soy porque estoy en la zona de que tengo derechos humanos, tengo accesos y tengo más que usted, y usted está en la zona del no ser, porque no es nadie para mí y no tiene lo suficiente, el suficiente acceso a derechos humanos. Entonces, a raíz de estas zonas, de las dos zonas del ser y no ser, también está la zona del saber y no saber. Si usted no tiene el mismo conocimiento que yo tengo, usted está en la zona del no saber porque no piensa lo mismo que yo y yo tengo más poder. Entonces usted no sabe nada. Y yo sí sé. Entonces, esas en función de estas dos zonas, principalmente el ser y no ser, se toman decisiones a nivel institucional, a nivel político, a nivel país y a nivel global, que son decisiones que se llaman necropolítica, necro de muerte. Cuando se habla de necropolítica, se habla de yo decido cómo y cuándo va a morir usted en relación con las decisiones que yo tomo. Entonces, como por ejemplo los accesos que tienen las personas, por ejemplo las personas migrantes, estos accesos presentan decisiones necropolíticas porque yo decido que estas personas tienen que ser expulsadas del país de donde viven y se tienen que ir. Entonces, estos gobiernos están tomando decisiones necropolíticas hacia su población. Entonces, básicamente, las propuestas siempre mías están dirigidas hacia los accesos, accesos reales y entender la política y la ruta hacia la paz como que hay una deuda histórica que saldar con muchas poblaciones que no han tenido real acceso a sus derechos humanos. Hay que entender la ruta por la paz como también no solo lo que está pasando ahorita, sino lo que se ha llevado históricamente y las decisiones que han tomado diferentes sectores de poder para poder garantizar los accesos reales hacia la población. Entonces, siempre entender la ruta por la paz como acceso a los derechos humanos real, pero también acceso al conocimiento de estos derechos humanos, porque siempre se habla de derechos humanos, pero realmente no se está llevando los derechos humanos. Sí, yo siempre trato de llevar el conocimiento a los derechos humanos a todos los sectores de los que pueda ser parte, porque las personas, no todas las personas tienen esos accesos y entender que ahorita no estamos viviendo una realidad en educación donde las personas tengan real acceso. Claro. Excelente, Jimena. Gracias, adelante con todos esos proyectos. Yo creo que escuchándoles a ustedes,
veo y con gran satisfacción, lo digo, el enfoque educativo que tenemos, todos los que estamos aquí, en enseñar, en dar a conocer. Yo llevo tiempo hablando con gente sobre los derechos humanos, con señoras, con indígenas, con licenciados, con abogados, con cualquier niños, etc. Y mira que en realidad en ningún caso, hasta el momento, tal vez quitando alguna excepción pequeña, yo no he notado gente mala, incluso con aquellos que de pronto se muestran como indignados con temas de derechos humanos. No son malos, no hay personas malas, yo no creo en la maldad humana. Lo que he percibido es que o tienen datos falsos o no tienen datos o tienen malentendidos de los datos que tienen. Pero en realidad ellos están operando con lo que ellos creen que es la verdad. Y ese es otro de los temas de la tolerancia y el respeto. Todos creemos que estamos operando con la verdad, con nuestra verdad. Estamos seguros de lo que creemos. Pero algunas veces lo que nos falla son los datos. No tenemos todos los datos. Evaluamos, nuestra evaluación fue deficiente porque nos faltaba información, etc. Esa es la labor del educador. Dar datos. Hacer que se estudie, por ejemplo, insisto, la Declaración Universal de Derechos. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos si no conocemos la Declaración de Derechos Humanos? Y es un reto inmenso, porque claro, hay que llegar con ese documentito a poblaciones rurales, a gente que tal vez no sabe ni leer ni escribir o no lee muy bien. En fin, es un reto inmenso. Es un reto inmenso. Pero es un reto en el que ustedes veo que están, de una manera u otra. Todo apoyo es importante, porque si todos en este planeta estuviéramos haciendo lo que podemos en nuestra posición, Ana, Jimena, Daniela, Roberto, Jorge, Braulio, doña Roxana, este mundo sería muy distinto. Sería muy distinto. Entonces tenemos que conseguir eso. Y yo primero les felicito por estar haciendo algo al respecto. Nunca dejen de hacerlo. Nunca dejen de tomar responsabilidad. Porque además la responsabilidad es como una bola de nieve. Cada vez vas a tener más. Cada vez más. Cada vez más y cada vez más. Y no reniegues de esa responsabilidad. Agradécela. Eso significa tu grandeza. Cuán grande eres. Imagínate, no sé, como, o sea, yo vuelvo a ver a Mahatma Gandhi o vuelvo a ver a Nelson Mandela. Nelson Mandela a mí me conmueve su vida. Cómo ese señor, después de pasar tantos años en la cárcel, pudo redimir un país, porque lo redimió, limpió no sé, esa llaga inmensa de odio entre blancos y negros, ¿verdad? Entre esas etnias. Él lo logró, él con su persona. Bueno, es una cosa impresionante. Entonces, eso fue su responsabilidad y él la asumió y él la llevó a cabo. Entonces, eso me deja muy feliz de este diálogo que hemos tenido hoy. Recordarles también que los derechos humanos no se deben quedar en papeles, es una actitud ante la vida. Son valores que uno tiene. Porque si cuando yo aquí muy bonito salgo de aquí y en el primero que se me cruza le pito y le digo, ¿qué pasó? Y empezamos a pelear, no se me atravesó, eso pasa todos los días. O porque llego al trabajo y ahí está la persona que no me cae muy bien y yo voy donde mi amigo, ¿viste aquel? Ya murmuro y ya ando criticando y ya hago creando un mal ambiente. Esos son derechos humanos. Es una actitud ante la vida. ¿Hay vacuna para esto? No. A un diputado de Heredia, a Jorge Luis Fonseca,
Yo le traje de Naciones Unidas una vez la Declaración Universal de Derechos Humanos y él la enmarcamos y se la pusimos en su despacho y él la tenía ahí, la tiene todo el tiempo. Es herediano como ustedes. Bueno, no sé si todos son de ahí, de Santo Domingo. Eso es lo que yo hago, tener la declaración y estarla viendo, porque si no, no hay vacuna. Es una actitud ante la vida. Es una decisión. Y yo creo que ustedes la han tomado correcta. Que están aquí, eso es la decisión correcta. Hacer algo al respecto. No sé si alguien quiere concluir de alguna manera, algo más que quiera decirnos. Si no, yo me quedo muy contento con esto que hemos hecho. Creo que es muy valioso. Creo que es un aporte para que otras personas lo escuchen y compartamos estas experiencias, pero compartamos especialmente el espíritu de que sí se puede hacer algo al respecto, de que está en nuestras manos cambiar el mundo y sí podemos hacerlo. Nadie es más pequeño que nadie. Ningún aporte es más pequeño que otro o más grande que otro. Tal vez sí, pero todo aporte es válido. Y recordarles que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y para nosotros los ticos es nuestro Día Nacional de los Derechos Humanos. Publiquémoslos en las redes sociales, hagamos esto grande, que se sepa que tenemos un Día Nacional de los Derechos Humanos y que significa algo en la vida diaria de las personas. Entonces, dicho esto, si alguien quiere decir algo, dejo toda la disposición para que lo diga y cerramos este primer diálogo, porque es el primer objetivo que queríamos tocar, que era el tema del respeto y la tolerancia. Bueno, pues dicho eso, entonces damos por terminado este primer diálogo que hemos tenido, muy lindo. Ya saben cómo localizarme, estoy a su disposición. Yo también agradezco mucho su disposición a estar aquí, este sábado tan lindo. No sé cómo está ahí en Ciudad de Guatemala, pero aquí está soleado, está muy bonito. ¿Está bonito por ahí, Ana? Sí, también está soleado. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces estamos compartiendo esa belleza de un mundo lindo que puede ser más lindo. Y cuidarlo y tener un mundo para mucho tiempo. No solo para nosotros, sino para todas nuestras generaciones venideras. Y para ustedes especialmente que están ya liderando el mundo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Jimena, Ana, Daniela, Roberto, Jorge. Doña Roxana, no sé si está por ahí, yo sé que está fuera del país y está haciendo un esfuerzo. Bueno, estaba fuera del país, no sé si ya volvió. De nuevo, mil gracias y que tengan lindo día. Muchísimas gracias por el espacio. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, muchísimas gracias.